Pues nada, buenas tardes a todos. ¿No se oye con eco por ahí? Ahora ya. ¿Se oye bien ya, no? Sí, vale, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos, bueno, a todos los que están aquí y también a todos los que están viendo y escuchando el evento desde su casa. Lo primero, dar las gracias a TAP por, como siempre, por organizar este curso. Después, pues, presentar a mis compañeros, que ya son, supongo, totalmente conocidos por vosotros. Pues tenemos a mi derecha a Andrés Sánchez Magro, del Juzgado Mercantil número 2 de Madrid, y a mi izquierda a Francisco Soriano, Paco Soriano, magistrado de la sección octava de la Audiencia Provincial de Alicante, sección de marca comunitaria. Bueno, la sesión que nos toca por la tarde es dedicada al Estatuto de la Administración Concursal, a la situación de la Administración Concursal, pues tanto desde el punto de vista de la situación actual como también desde el punto de vista de lo que viene en el futuro con la próxima reforma. Ya tenemos el texto que va a ser la base de esa reforma, no sabemos si se mantendrá en su mayor parte o tendrá alguna modificación. Y también análisis un poco si ese texto pues, se concilia con lo que dice la directiva, a la cual pues, se supone que ese texto tiene que servir para transponer al derecho español. También pues, tenemos también nuestra opinión sobre si las reformas que se van a introducir en ese texto sobre la administración concursal, sobre su estatuto, sobre las distintas cuestiones que afectan a la misma, pues son convenientes, no son convenientes, qué nos parece. En definitiva, un poco una opinión sobre todo lo que llega en relación con la administración concursal. Bueno, en cuanto a la situación actual, pues tenemos hace ya año y pico desde que entró en vigor el texto refundido, y en este año y pico, pues mucho no podía haber cambiado, puesto que el texto refundido no es simplemente sino una continuación del texto anterior con las variaciones que eran necesarias para aclararlo, armonizarlo, etcétera. Pero lo que está claro es que la situación de la administración concursal no ha mejorado tampoco con el texto refundido, y lo que es más, pues sí que pues se puede decir que desde cada reforma que viene haciendo el legislador desde el año 2004 que entra en vigor la reforma concursal, pues ha ido, se puede decir, empeorando poco a poco esta situación de la administración concursal, tanto en cuanto a las condiciones de nombramiento de la misma. Primero eran 3, pasaron a 1, la retribución poco a poco ha ido encontrando cortapisas, recortes en muchos aspectos, la misma situación de responsabilidad pues ha ido siendo afectada. En definitiva, pues no ha habido reformas que hayan sido favorables a esta situación de la administración concursal. El propio mandato que el legislador hizo al Ejecutivo de elaborar un reglamento con el Estatuto de la Administración Concursal en 2014, pues sigue incumplido en la actualidad. Es absolutamente necesario que se haga un Estatuto de la Administración Concursal que regule las condiciones de acceso a la profesión, las condiciones de titulación, de actitud profesional, de experiencia que tiene que tener la Administración Concursal. Ya hablaremos de cómo trata el texto refundido también ese próximo reglamento. En definitiva, la situación de la administración concursal requiere unas pautas ya de profesionalización que son, se puede decir, concordes con las necesidades de la legislación concursal en orden a lograr la máxima eficiencia posible en un procedimiento concursal que ya, de acuerdo con las últimas tendencias, con la propia directiva, pues busca tanto o más lograr mantener el tejido productivo, mantener los puestos de trabajo, que lo que es su aspiración básica, que es lograr la máxima satisfacción de los acreedores. En todo este contexto de máxima profesionalización posible de la administración concursal, se implica la necesidad de que sea un procedimiento concursal lo más eficiente posible, y para ello es necesario que, como he dicho antes, que este órgano pues, esté suficientemente regulado con todas las garantías para que pueda desarrollar su tarea con todos los requisitos necesarios. En cuanto a la situación actual, pues ya hablaremos un poco, pues desde que se aprobó el texto refundido hasta la actualidad, pues ha habido algunas cuestiones que han sido tratadas por los tribunales y que, en cierto modo, pues algunas pues siguen perjudicando a la administración concursal. Hablaremos, por ejemplo, de todo lo relativo a la retribución y la liquidación. Ha habido resoluciones del Supremo que han interpretado de forma totalmente desfavorable a la administración concursal la disposición transitoria tercera, la ley 2515, tanto en el sentido de que es aplicable con la regla del texto refundido, si el texto refundido no ha derogado dicha disposición transitoria tercera, e igualmente
existe lo que es la aplicación de la retroactividad impropia, en el sentido que sería aplicable a todos los concursos, independientemente de que se hubiesen abierto la liquidación anterior o posteriormente a la entrada en vigor de la ley, de la disposición transitoria de la ley 2515. Después ha habido algunas, se puede decir, aplicaciones nuevas positivas. En el texto refundido variaba un poco lo que era la concepción de la rendición de cuentas. Más que variar, se puede decir que se inclinaba por una de las posturas en torno al concepto de rendición de cuentas, por la postura que era más estricta, en el sentido que la rendición de cuentas se tenía que limitar solamente a lo que era la confrontación de los hechos por la administración concursal con la confrontación de lo que contenía la rendición de cuentas. Se elimina de la rendición de cuentas todo lo que es el tema numérico, de tal manera que con eso pues nos evitamos, y también la administración concursal se evita, todos esos problemas que conllevaban la oposición a la rendición de cuentas, basada sobre todo en las alteraciones en el orden del pago de los créditos contra la masa. O sea, ha habido unas cuestiones negativas para la administración concursal en la interpretación que ha hecho el Supremo relativo a la retribución, pero después entiendo que esa nueva regulación, más que nueva regulación, nueva concepción de la rendición de cuentas, pues favorece a la administración concursal, en cuanto que nos evitamos toda esa serie de incidentes que perjudicaban a la administración concursal a la hora de poder aprobar la rendición de cuentas y concluir el concurso. Bueno, no sé si mis compañeros sobre esta situación actual de la administración concursal pues están en la misma opinión. Andrés, pues... Bueno, pues buenas tardes, querido Pedro, compañero, gracias al TAP, a Marcos, que me citó, y Álvaro, que siempre el animoso organizador, al que no hago ni caso nunca, ni a sus correos, ni de la hora. Entonces, perdonadme porque si he llegado, se ha empezado un poco tarde, ha sido por mi culpa, en tono de mía culpa, porque bueno, pensé que era las 4:30, a las 4. Y bueno, pues un placer volver a Bilbao, y para hablar de este tema, que es casi una especie de maldición gitana, que llevamos hablando no sé cuántos años, del Estatuto de la Administración Concursal, no sé, los que estamos en esta mesa y los que estáis ahí al otro lado o sea, que estáis aquí en el auditorio, pues llevamos reclamando que hay un estatuto cerrado, nítido, claro, preciso de la Administración Concursal, pues un montón de años. Sabemos que en el 2003 se crea una Administración Concursal que nadie sabía cómo iba a funcionar, de una manera muy ambiciosa, una estructura colegiada, que sea abogados, que tal, no sé qué. Y ya en 2011, el primer hachazo, cuando se pasó la estructura colegiada a la unipersonal, además, ya decía la exposición de motivos, porque es importante esa reflexión, que de lo que vamos a hablar ahora, en la situación actual, y se habla de cuestión retributiva, ¿no? O sea, prácticamente casi todos los análisis, esfuerzos, aproximaciones legislativas o normativas que se han hecho al Estatuto de la Administración Concursal tienen un trasfondo retributivo, o un trasfondo, vamos a llamar, de desconfianza retributiva, para hacerlo de una mucho más clara. Y si en 2011 dijo, pues vamos a reducir la estructura colegial a unipersonal, y se decía, es porque vamos a reducir la carga retributiva del concurso. No se ha dicho, oiga, vamos a reducir la carga retributiva, aunque sea distribuyéndola, porque si hay funciones que hay que cumplir. Bueno, siempre ha sido el trasfondo retributivo y el trasfondo de desconfianza. Y claro, nos vamos encontrando, al final, estamos en el texto refundido, lo que estamos aplicando, está ahí con pues un estatuto incompleto, porque el estatuto, paradójicamente, y esto es puro conde de Romanones, ¿no? Que hagan otros la ley, que ya haré yo el reglamento, ¿no? Puro Romanones es un estatuto que va a desarrollar un reglamento que nunca llega. Pero el estatuto de la Administración Concursal, el que va a responder a, yo creo que las tres cuestiones esenciales de la Administración Concursal, que son, uno, cómo adquiere uno el estatus de administrador concursal; segundo, cómo es nombrado administrador concursal, por quién y de qué manera; y tercero, cómo se le retribuye. Las tres cuestiones claves las va a desarrollar un reglamento que nunca aparece. Un reglamento que se dice en el actual, en el anteproyecto, tal y como lo conocemos, no sé, ha pasado ahora por el filtro. Esta mañana desayunamos sabiendo que el Consejo de Estado ha informado, ya no sé, el Consejo de Estado ha recogido alguna de las muchas observaciones que se han hecho al anteproyecto de reforma concursal, porque yo prefiero decir anteproyecto de reforma concursal, porque cuando se dice anteproyecto de transposición de la directiva es una memez, porque el procedimiento especial de las micropymes no está en ninguna directiva, y los cambios en muchas cosas, en la configuración del crédito contra la masa, no está la transposición de una directiva sobre la segunda oportunidad de reestructuración. Pues el anteproyecto de reforma concursal, vamos a ver cómo queda, pero en principio lo que sabemos es que vuelve a haber un círculo de desconfianzas. O sea, lo que tenemos ahora es un estatuto que no está configurado.
y que tiene que ser reglamento. Ese anteproyecto dice que ese reglamento se tiene que aprobar antes del 17 de julio de 2022. No sé si es porque el 18 de julio es una fecha mala, 17 de julio. 17 de julio de 2022 es cuando se tiene que aprobar el reglamento y ya vemos si, por una vez, ese mandato al reglamento de 2014 se cumple. Pero en ese anteproyecto se introducen algunas cuestiones, y me imagino que Paco también las va a abordar o las podemos debatir. Y algunas cuestiones dentro de lo que es esa sombra de desconfianza hacia la administración concursal y hacia ese estatuto. La primera es, oiga, no tenemos claro cómo acceder a la primera de las interrogantes, cómo acceder al estatus, y vamos a poner un examen de actitud profesional, que lo tiene que desarrollar el reglamento. Pero ya podemos antes decir, bueno, será por formación, será por experiencia, será por acreditada experiencia en determinado número de concursos. Examen de actitud profesional. Primera cuestión que dice el anteproyecto. Segunda cuestión que dice el anteproyecto. Ese examen de actitud profesional nos va a desembocar en una serie de concursos que se van a organizar no por el tamaño, los hombres sabemos que el tamaño no importa, sino por complejidad. Antes se habla del tamaño, ahora por complejidad. Vemos qué es la complejidad. Ya veremos qué es la complejidad en cuanto a la estructura de los tres tipos de concursos a los que se accederá. Siempre se dice que se accederá por el de menor complejidad, o sea, con lo cual el reglamento podrá establecer algún requisito complementario para acceder a ser administrador concursal en los concursos de mayor complejidad. También se dicen algunas cosas en el anteproyecto. Se dice que, oiga, esto va a ser por turno correlativo. Pero turno correlativo, ¿cómo? O sea, el nombramiento, segundo interrogante, pues va a ser por turno correlativo que lo va a determinar el reglamento. No por sorteo, veremos cómo es el turno correlativo. Otra interrogante que nos abre, pero nos va un poco perfilando. Y tercera cuestión más importante. Yo voy a hablar algo ahora de la retribución, porque lo dejo enseguida para darle la palabra a Paco, porque me gustaría seguidamente más hablar de las cuestiones retributivas, que son un poco las que me interesa abordar esta tarde. La cuestión retributiva. La cuestión retributiva ya es el auténtico círculo dantesco de desconfianzas. Primero, se introduce la exclusividad, la eficiencia, la regla de la duración del concurso para fijar la retribución del administrador concursal. Se liga directamente la posible retribución a la limitación de la duración del concurso y se establecen unos parámetros absolutamente fijos, objetivos, pero muy rígidos. La regla de los 6 meses. Oiga, 6 meses fase común, fase de convenio y fase de liquidación. Y con una cuestión, si en los 6 meses que dura fase común o convenio, el 86, 1 y 2 si es que llega al boletín oficial del Estado, si se excede la fase de los 6 meses, se deberá reducir en 50% la retribución del administrador concursal, salvo que de una manera motivada el juez entienda que por circunstancias objetivas o por la buena actuación y ejercicio de las funciones del administrador concursal así no sea. Y en el caso de la liquidación incluso se agrava, porque dice que será al menos del 50%. Con lo cual hay el círculo de desconfianzas que si lo unes además a la necesidad de que el concurso no dure más de 12 meses, y además dure más de 12 meses con el tema de los, que luego lo vamos a ver, y no voy a entrar, el tema de los créditos contra la masa y de los llamados créditos imprescindibles en el caso de liquidación para incidencia de masa, yo me lo dejo para después, dejarme alguna materia que me gustaría luego abordar, pues se une un conjunto de desconfianzas. Si a esto, a más, como dirán los catalanes, aparece ese procedimiento especial del 90% de las insolvencias, dicho por la propia exposición de motivos del anteproyecto, más del 90%, que parece que se traje a la medida, va a ser para las insolvencias de las pymes de este país, que es ese procedimiento de los minutos de la basura, porque da igual, no necesitamos ni profesionales para solicitarlo, ni administrador concursal para gestionarlo, prácticamente ni liquidadores para liquidarlo. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es la situación actual? Pues una situación llena al menos de desconfianza. No quiero ser mucho más negativo ni más apocalíptico y respondo un poco a la pregunta que me hacías y a esos 3 interrogantes que están aquí en el aire, que están sobre la mesa y que debería llenar de contenido un reglamento
que como digo, tendría que ir en ese sentido ya planteado por la ley. ¿Cuál es mi sospecha? Que nos quedemos como estemos y que no se apruebe el reglamento. Y que sigamos en este limbo de expectativa, en ese limbo de desconfianza, en ese limbo de decir, oiga, los administradores concursales son esos señores que han venido tradicionalmente cobrando mucho, etcétera, 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 y que no se hable de las funciones, porque mucha reforma, pero a mí el artículo 33 que existía en la ley concursal previa al texto de función me gustaba mucho, porque establecía un elenco de funciones, un estatuto por el contenido y por la función, un estatuto solo por la retribución, que parece que es lo que se va a regular. Sí, Paco, supongo que tú estás con la misma opinión de que mejor quedarnos como estamos, que quizás con lo que viene en el tipo, digo, desde el punto de vista de la administración concursal, también desde el punto de vista de lo nuestro, porque si nosotros nos quitan la administración concursal en el 80 o el 90% de los concursos, no sé lo que se puede liar, la verdad, eliminando unos procedimientos que son en la inmensa mayoría la actuación de la administración concursal y fiarte de los formularios que están por venir, que no se sabe si vendrán a la vez que la ley concursal o más adelante, de una plataforma también etérea que han puesto ahí para vender los bienes y que el deudor te diga quiénes son los acreedores, que le diga cuál es el convenio que va a presentar, que eso no sé cómo va a resultar, la verdad. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, buenas tardes ante todo. Muchas gracias, Pedro, y mi amigo y hermano Andrés. Y muchísimas gracias al TAP, Álvaro, en particular, que es quien se pone en contacto. Pues muchísimas gracias, porque Bilbao es de las ciudades a las que yo vengo y tengo amigos. Encima hace buen tiempo. Has tenido suerte. Pues yo vengo de Alicante y hacía en Alicante estos días atrás un tiempo soleado, pero las noticias, como son tan escandalosas, pues aquí parecía que estaba el arca de Noé Pues sí, circulando por las calles. Y después, cuando he venido esta mañana y he visto que hay sol, hace buena temperatura, la gente está en la calle, porque aquí los bilbaínos, en cuanto que sale un rayo de sol, está todo el mundo en la calle. Pues da gusto, sin frío, incluso sudando. O sea que me encuentro como en mi casa. Muchísimas gracias. Yo lo que digo es que los administradores concursales tienen gran parte de la culpa de que todo esto vaya tan bien como va. Empezó la frase mal, pero la ha concluido bien. ¿Qué significa? Sí, la he concluido bien. Porque aquí nos gusta mucho echarnos flores. Esto entró en funcionamiento en el año 2004 y estamos en el 2021. Y yo rompo siempre una lanza a favor de los administradores concursales, que lo han hecho espectacularmente bien. Lo han hecho espectacularmente bien. Porque el juez de lo mercantil sin administración concursal no es absolutamente nada. Es decir, la administración concursal es una pieza fundamental en el engranaje de dar satisfacción, de un lado, a los acreedores, que no hay que olvidar, porque aquí siempre he hablado yo del efecto dominó, que la gente se debe a la gente, y sobre todo en estos ámbitos pequeñitos de lo que se llaman ahora microempresas, y han sido los administradores concursales los que han puesto orden, con criterios que hemos ido los tribunales de justicia matizando con el tiempo y demás. Pero yo, la experiencia que tengo de mi relación con la administración concursal, pues me parece gente muy preparada, que ha tenido interés en la formación, inquieta y que ha tirado para adelante siempre con el tema, ¿no? Entonces no nos echemos tanto las flores de los juzgados de lo mercantil ni de los jueces de lo mercantil. Estos son como los artistas que salen de las farándulas y demás, que dicen, nosotros no somos nada sin el público. Bien, aquí los auténticos protagonistas de que todo esto vaya bien a día de hoy son los administradores concursales. Ahora ¿qué sucede? Se me dice que España es un país de envidiosos, ¿verdad? Entonces, se ha creado una corriente de opinión acerca de la administración concursal, lo que Andrés llamaba desconfianza, y yo creo que esa palabra es benigna y muy suave, porque aquí el legislador y el legislador delegado también, y también, ¿por qué no decirlo?, el Tribunal Supremo, en muchísimas resoluciones ha mostrado esa desconfianza hacia el administrador concursal, ¿verdad? Ha mostrado ese recelo a la labor, ¿no?
En todas las profesiones, también en la judicatura, hay jueces condenados por prevaricación. ¿Eh? En todas las profesiones hay una oveja negra y en todas las profesiones hay alguien que lo hace mal. Lo que no se puede generalizar por acontecimientos esporádicos en lo que yo conozco y muy aislados, estigmatizar a una profesión de una serie de señores y de señoras que son todos ustedes, pues que están interesándose y además están haciendo un servicio público. Los servicios públicos hay que cobrarlos, quiero decir, aquí nadie está por la labor de hacer las cosas de gratis. Y ustedes hacen muchas cosas gratis, que saben que no van a cobrar. Eso nadie se fija en ese matiz. Después, claro, sale un día en los periódicos que si fulanito o menganita por un concurso cobró tanto. Bueno, pero mire, habrá que ver también el concurso y habrá que ver los medios que se han puesto a disposición, porque todo eso cuesta dinero. Es que hacer una fotocopia cuesta dinero. Empecemos por ahí, que hay que comprar el tóner y los folios. Todo cuesta dinero, pero parece que a ustedes no les cuesta dinero nada. Que ustedes van ahí y ya con que los nombren, y ya tienen ustedes bastante, y eso no creo que sea así. Ahora en el anteproyecto, cuando ustedes rinden las cuentas, viene una cosa que me parece ya auténticamente vergonzosa, ¿no? La tengo aquí apuntada para que no se me olvide, porque es que me da vergüenza, que tienen ustedes que señalar el número de trabajadores que han dedicado a la gestión del concurso y señalar el número de horas. Pero bueno, hasta ese, y qué comieron, o si comieron un bocadillo, o salieron a desayunar, quiero decir, esto es humillante. La palabra para mí es humillante. Humillante que ustedes tengan que dar ese tipo de explicaciones en profesionales que, obviamente, tienen una responsabilidad, un seguro de responsabilidad civil y están sometidos, como el cervatillo en el sotobosque, a la mirilla del cazador que va o que quiere jugar con ventaja. Ustedes van ahí. Lo que ustedes hacen se ve perfectamente. Sobre todo se ve perfectamente cuando toma uno un poco de distancia o pasa un poco el tiempo, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Yo parto siempre de la honestidad y de la profesionalidad de la gente, en todas las profesiones. En la suya, por supuesto, también. En la de los jueces, también. Yo creo que la Administración concursal lo ha hecho fantásticamente bien en estos 17 años de vigencia de la ley concursal. Y, sin embargo, pues se ha ganado una mala fama. Parece que ustedes ganan un dinero fácil. Yo alucino. Parece como que cae el dinero de la chimenea, parece que eso es, pues no sé, un saco de billetes que ustedes sin hacer nada, pues lo perciben porque se lo merecen. Bueno, a mí esa perspectiva no me gusta, a mí no me gustan leyes que se están haciendo. Me leo el texto este. Hoy he querido apuntarlo, ¿no? Porque al final me vuelvo loco. Esto es como hay algún chiste que quizá después me acuerde y esta noche si no lo contaré. Aquí hay mucha gente ya. El texto prevé que intervenga mucha gente o que quiera comer mucha gente del mismo pastel. Ahora se habla de la insolvencia, la posibilidad de insolvencia, ¿verdad? La insolvencia inminente y la insolvencia actual, que son, como dice la exposición de motivos, que son como 3 escalas sucesivas. Bueno, y habla de expertos, pero es que hay muchos expertos. Esto me recuerda a los conocedores de toda la vida, la gente que sabía de todo y no sabían al final de nada, ¿no? Aquí está el experto encargado en la reestructuración, que con profusión se habla tanto en la directiva como en el anteproyecto. El experto independiente 203 para la estimación de valores de bienes y derechos. O sea, un experto independiente que paga el administrador concursal, porque además, en caso de duda, todo lo paga la administración concursal. Esto es como cuando te vas de copas. Todo lo paga el administrador concursal. Vamos a ver. De vez en cuando tiene que haber algo que no... Entonces, claro, eso no estimula que el administrador acuda a estos... Ustedes, todo lo que dice el texto, el anteproyecto, yo creo que el 80% de ustedes sabe hacerlo. Lo hace diariamente. Después hay otro, el experto para recibir ofertas de adquisición de la unidad productiva.
Esto me recuerda, y no voy a decir países, a los que tú vas a un bar y pides pan y el camarero dice, no, no, yo no soy el del pan es aquel, yo soy el del agua. Y entonces hay mucha gente, bueno, un experto para recibir ofertas, ¿no? Y ya, pues ya vamos con 3 expertos. Una ley en la que habla de 3 expertos. Experto para la aprobación 715 de empresas o establecimientos mercantiles, 4 expertos. Y un administrador concursal. Después tenemos que ver el régimen de compatibilidades o no, de si puede ser, si ha sido uno, después ya no puede ser el otro, si eres de los primeros no, cómo se nombran a estos expertos, unas veces el deudor lo insinúa, quiero decir, ustedes han hecho todo esto, ustedes han recibido ofertas, ustedes han valorado, si no sabían o no podían, han acudido a alguien, se lo ha hecho de la forma que se lo haya hecho, pero ustedes han venido valorando las cosas bien. No hace falta tanto experto. Tú decías sospecha, y yo digo más bien esperanza, la esperanza de que esto no salga adelante, ¿no? Claro, porque no hay sospecha de que no salga, es esperanza, porque esto es un galimatías absoluto, a mi entender. Y como primera aproximación, pues ahí lo dejo, Pedro. Sí, cogiendo un poco lo que has hablado de tanto experto, tanta figura nueva, pues vamos a pasar un poco a ver qué dice el anteproyecto sobre las condiciones de admisibilidad, cómo se accede, si de alguna manera se regula qué titulación. O sea, el anteproyecto mete expertos para la reestructuración, expertos para la venta de unidades productivas, habla de administradores concursales, de que el reglamento futuro pues, establecerá las condiciones de admisión, la titulación necesaria, pero no regula de forma clara de forma nítida ninguna de estas figuras. No sabemos desde respecto a reestructuración quién va a ser, qué requisitos tiene que tener. Simplemente sabemos que el deudor lo propondrá y el juez, si ve que es una persona idónea, pues lo podrá nombrar o no. Pero no establece si tendrá que tener los mismos requisitos que el administrador concursal, no. Del aspecto para venta de unidades productivas, ese experto que recibe ofertas para que después en el concurso pues ya tengamos la posibilidad de vender la unidad productiva en el momento inicial, que se acompañe la oferta a la solicitud, pues sí dice que podrá ser un administrador concursal o un experto de reestructuración. Ahí parece que sí dice algo, pero no establece claramente cuáles son las líneas de cada una de las figuras. Y con el administrador concursal dice lo mismo, remite a lo que es el reglamento, el Estatuto Futuro, cuáles son la titulación y en qué consistirá el examen de acceso. Y como ha dicho antes Andrés, ese examen de acceso pues después se condiciona a ejercer los concursos más bajitos, o sea, los de menor complejidad, pero tampoco sabemos cómo se sube en la escala para llegar a los concursos de mayor complejidad. O sea que todo es un poco difuso en este proyecto. Yo creo que no es difuso, simplemente hay unas pautas que están establecidas ahí para que luego sean desarrolladas reglamentariamente. Sí, lo pasa es como dices tú, si no se desarrolla, ¿qué pasa? Si no se desarrolla, ¿qué pasa? Pues nos quedaremos como estamos, ¿no? Porque yo creo que como estamos ahora. Ahora estamos con un régimen transitorio, sí, transitorio permanente. Tendremos un montón de artículos aquí que se siguen sin aplicar, igual que los otros. Ahora, todas las 3 preguntas en las que yo intento simplificar el Estatuto de la Administración Concursal, pues se están respondiendo como se estaban respondiendo con la ley concursal. ¿En qué sentido? Oiga, ¿cómo es una administración concursal? Pues tiene una titulación y tiene 5 años de experiencia profesional acreditada, concursos. ¿Cómo se nombra? Pues se nombra por los jueces de manera discrecional. ¿Y cómo se retribuyen? Por el decreto de 2004. O sea, y estamos así. Y claro, y todas las cuestiones que tengan que ser modificadas a esas 3 cuestiones tendrán que ser modificadas de manera específica por un reglamento. Claro, decir ahora el tema del examen de actitud profesional, en el texto refundido no se decía examen de actitud profesional. Un sistema de acceso que se desarrollará reglamentariamente, que el sistema de acceso puede ser de muchas maneras. Ahora parece que hay un examen. Sí. Claro, esa primera cuestión, pues yo creo que va a ser muy difícil que se dé el paso al frente y se establezca un examen. En todo caso, perdón que te interrumpa, supongo que ese examen tendrá que tener excepciones. No, es que pues ahí está. Claro. Yo creo que va a ser muy complicado que se establezca un examen a la manera del ROAC o de alguna cosa. Pues va a ser muy difícil porque tú te encuentras con un censo... Una especie de MIR, pero sí, para administradores. Te encuentras con un censo de administradores concursales absolutamente ya experimentados
que llevan ya camino de 20 años trabajando en los concursos por tierra, mar y aire, ¿y qué examen le vas a hacer? ¿Y quién hace el examen? ¿Y quién es? ¿Me pongo yo a examinar a Alfonso, o a Álvaro, a cualquiera de los que estéis aquí? ¿Qué tontería? O uno del Supremo. Y entonces, si las excepciones son mayores que la regla general, pues al final es que no va a haber nada. Y luego, una vez que se haga ese examen, porque si es una pantomima de examen, ¿para qué lo hacemos? Y si es un examen que además no nos da el acceso a todo tipo de concursos, porque luego veremos otra interrogante, que es un concurso de mayor, mediana o menor complejidad. Y eso que quitando ya el 80%... Antes que hablamos son del tamaño, micro- decía en plan de cachondeo lo del tamaño. Vale. Pero tamaño todavía lo puedes objetivar, pero la complejidad. Si hay un concepto indeterminado es la complejidad. Porque claro, si al final la complejidad la ligas a criterios objetivos, pues entonces ya no es complejidad. Pues si la complejidad es por el número, por el volumen del activo pasivo de trabajadores, etcétera, pues ya no es complejidad, es criterios objetivos. Entonces, yo creo que es otra vez ir buscando, se quiere, al final del día lo que queremos es limitar el censo. Y yo ahí sí que me mojo. Yo creo que el censo de administradores concursales se tenía que haber limitado desde el principio. Bueno, a lo mejor no es muy políticamente correcto decirlo aquí, que hay mucho administrador concursal, pero en Francia y en otros países de la Unión Europea pues hay pocos administradores concursales, o hay pocas sociedades o pocas empresas, pero muy capacitadas y muy bien remuneradas, y donde además el sistema del turno tiene sentido. Hoy no tiene sentido el sistema del turno con miles y miles de profesiones que estáis. No tiene sentido. No. Tiene sentido. El sistema del turno tiene, como en Francia, que hay 200 empresas. Y además especializadas, porque una se dedica a la siderurgia, otra al textil y otra a la alimentación. Pues casi es que es un turno no escrito. Pero aquí con miles, y yo tengo 30.000 o 40.000 señores a los que nombrar en Madrid. Entonces, ¿dónde está lo del turno? Entonces, esas preguntas, querido Pedro, no se van a resolver con un reglamento, porque es un problema de fondo. ¿Cómo le ponemos al cascabel al gato de decir, limitamos el censo o no lo limitamos? Y porque si no limitamos el censo, que es donde estamos, pues no limitamos el censo. No pongamos el examen de actitud. Si ponemos el examen de actitud es porque va a haber un censo limitado y retribuido. Y donde todos los concursos van a ser retribuidos. Y donde la famosa, aunque sea cuenta de garantía arancelaria, se crea. Pero esa es la zanahoria, ese es el palo y la zanahoria. Poner la golosina de que quizá habiendo una limitación en el número de administradores concursales y siendo un cuerpo ya profesionalizado en el sentido de que tiene ya ese estatuto y demás, y todos van a cobrar por algo, eso es pobreza absoluta y eso es miseria, ¿vale? Porque el primer problema que yo veo del examen es quién forma parte del tribunal examinador. Porque claro, si unos de ustedes examinan a otros, yo creo que eso no puede ser. Bien, jueces que examinen a administradores concursales, creo que no puede ser. Entonces, ¿a quién ponemos para de tribunal examinador? Pues no hay. Los que sabemos, estamos inhabilitados por concepto para hacerlo. Ni administradores concursales pueden examinar, porque parece que hay unos que saben más que otros. No debería haber nadie, ni uno, en el tribunal, ni uno. Pero tampoco debería de haber ni un solo juez, ni tampoco del Supremo. No. Ahora, ¿quién? Gente del Ministerio. Gente del Ministerio de Justicia o del Ministerio de Economía, que no sé cómo se llama ahora. Está claro. Pero eso, entonces al final resulta... A mí los exámenes me da mucho miedo. Pero si escucha, si yo precisamente digo lo contrario, no me expreso mal. Yo estoy en contra del examen de actitud profesional si queremos crear un censo concreto, porque lo que tienen que dar son empresas o sociedades. Porque si no, si van a ser personas físicas, pues sí, examen de actitud profesional. Bueno, pero al final... El modelo ROAC. Pero al final no va a examinar a una empresa. El modelo ROAC. Va a examinar a personas concretas. Yo estoy en contra. Yo lo que haría es, si realmente se quiere hacer algo serio y se quiere hacer una reflexión seria, es que se establezcan requisitos para las sociedades de administración concursal. Si se quiere hacer eso. Pero si se quiere mantener el sistema de personas físicas... Personas físicas, jurídicas... Pero es que al final son personas físicas. Claro. Pues entonces, no habrá... Si vamos a hacer esto... Las personas que se integren en esas sociedades, si vamos a hacer esto, no tienen el acceso... Si vamos a hacer esto, vamos a acabar en una pantomima, que es lo que va a ser el examen de actitud profesional, y en el mantenimiento es puro Lampedusa. Si quieres que algo cambie... O sea, si quieres que algo se mantenga, cámbialo todo.
Y vamos a seguir en lo mismo, y vamos a seguir en el sistema de personas físicas no retribuidas, o no suficientemente retribuidas como estamos ahora. Porque los administradores concursales, el 90%, no están siendo retribuidos o suficientemente retribuidos. Pues ya está, pues si queremos claro, si lo que queremos, si al final lo que queremos es un sistema donde todo sea una mascarada. Porque el procedimiento especial de las pymes, ¿qué es? Echar la basura debajo de la mesa. Echo la basura debajo de la mesa, no tengo estadísticas de insolvencia, no tengo porque va a ser desincentivar. ¿Para qué declara uno un concurso? Para venderse la liquidación, o sea, en un portal, sus 4 cosas que tengan. Pues al final, y no queremos que haya profesionales, pues hacemos esto. Pero si queremos un sistema serio, hacemos un sistema de sociedades profesionales, que es lo que creo que debería hacer. Y donde el turno, de verdad, tenía que ser un turno, para mí, invisible. Que no existe turno. En Francia no existe turno. Y en Francia tienen 3 veces más concursos que nosotros. Tienen 90.000 concursos de media al año. Entonces, ¿y qué pasa? Y todos trabajan, porque son profesionales de la cuestión. Y no necesita que el juez de Lyon o un juez de Montpellier, no, hombre, porque es que son 20. Y me toca a mí y mañana te toca a ti. Yo quiero recordar... Tenemos que hacer, yo creo que eso sería el sistema serio. El sistema que tenemos ahora es, pues vamos a seguir especulando. Y vamos a especular y vamos a estar donde estamos, porque el reglamento no lo va a resolver. Ni creo que lo quiera resolver. Hombre, yo creo que si esto sale adelante, la única manera de establecer no es un examen, sino establecer una cosa mixta, algún sistema mixto, de tal manera que la gente que acredite ya una trayectoria, una experiencia suficiente... Ya está Álvaro, que quiere hablar. Pues tenga un acceso directo sin necesidad de hacer ningún tipo de examen. El examen que sea para la gente que tiene que entrar de nuevo sin acreditar esa experiencia, esa capacidad y esa trayectoria previa. Ese es el único sistema que yo veo más o menos viable, híbrido. Vamos, lo de que sean solamente sociedades, pues en todo caso, la sociedad siempre estará conformada de personas. No se puede obviar el examen por el hecho de que las sociedades se metan personas que no tienen la capacidad suficiente. O sea que eso, pues, vale. Seleccionados de alguna vez o selectivos en base a una especialización, pues el tema es la especialización. Y la especialización es exactamente lo que hizo en la ley de auditoría en el año 88, con la entrada en el registro oficial de auditores, con ese sistema mixto de teoría, experiencia, donde había experiencia entraban directamente y donde no había experiencia pues había un examen probable. Y ese será, supongo, a futuro. Pues claro, que haya un examen no quiere decir que no haya otra manera de entrar, aparte del examen. Aquí dice que hay un examen para entrar, pero claro, se podrá entrar pues, acreditando las circunstancias. En todo caso, también el anteproyecto ya en el turno, en el número de nombramientos que puede tener un administrador concursal, ya mete también a las sociedades. O sea, cuando el representante de la sociedad es el mismo que ha sido nombrado como persona física, se contará ya como 2 nombramientos. O sea que ya se va contando también eso el número. Yo lo que sí que creo es que parte del éxito del TAP aquí en el País Vasco es ese, ¿no? Que al final es un turno de alguna manera con una selectividad, por llamarlo de alguna manera, y una profesionalización de todos los profesionales que están en ese turno, ¿no? Sí. Y no son miles, sino que son cientos, pero de alguna manera, bueno, pues... No, es que no es mi experiencia. Ese sistema... Mi experiencia es que yo tengo un censo de miles. No, claro, es que ese es el problema. Sí, claro, pasa que aquí pues tenemos el TAP, que es el instrumento que funciona perfectamente, pero claro, después hay profesionales, tanto economistas como sociedades, que se inscriben en la lista fuera del TAP. O sea, que tenemos como un mare magnum un poco de listas. Tenemos la lista del TAP, la lista del decanato, o sea, que hay varias listas. Ahora que, claro, por lo normal tratándose de cuerpos económicos es que nosotros acudimos sobre todo al TAP, porque aparte que la mayoría de los profesionales están inscritos y son los que más actúan generalmente con nosotros. Bueno, yo quería recordar el tema que hay mucha gente que no lo conoce. En España se crean los juzgados mercantiles en el año 2004. Antes no existían juzgados mercantil, había juzgados de primera instancia. Entonces ni había juzgado de lo mercantil, ni había jueces especialistas de lo mercantil. Ahí se convocan unas pruebas selectivas de especialización para jueces de lo mercantil, que se hacen hasta el día de la fecha, están haciéndose, digo, para que vean ustedes, les voy a hablar de mi experiencia
presentándome a exámenes de especialización, porque así también vemos un poco desde los dos puntos de vista. Yo siempre me pregunto, digo, si se hubieran creado los juzgados de lo mercantil en el 2004 y no se hubieran creado la especialización mercantil, la especialización mercantil de pronto sucede en el año 2012. Esos jueces que ya llevaban 8 años o 9 años en juzgado de lo mercantil, diríamos que se tienen que examinar de algo para... Eso sería un escándalo. Sería un escándalo. Diríamos que no, que los jueces que llevan ya 8 años en un destino, siendo jueces de lo mercantil, ya tienen, aunque no tengan el título, tienen la preparación. Nadie diría, oiga, que se tienen que examinar o si no, que se vaya. Imagínense ustedes. Bueno, pues eso es lo que quieren hacer con ustedes. Las pruebas, a mí los exámenes me dan mucho miedo. Cada vez más. Yo ya he pasado mucho y ya creo que no pasaré ninguno más. Creo, nunca se sabe, pero yo ya creo que ya todos los exámenes que tenía que hacer en mi vida ya los tengo hechos. Pero en los 2 primeros exámenes, estos que yo aprobé en la primera tanda, por decirlo de algún modo, después hubo un programa provisional, que me parece que fueron 2 o 3 años, y después ya se cambió el sistema de acceso. Los primeros años, y ese iba yo el primero, pues íbamos todos con nuestra maleta llena de códigos, de códigos para los casos prácticos que nos presentara. No hubo, por lo tanto, ninguna prueba memorística. Allí no había que estudiar de memoria. No había que estudiar de memoria. Nadie, en principio, tenía que estudiar de memoria porque el examen era simplemente varios casos prácticos. Un día lo hacía, otro día iba, pues no sé si fueron 2. Si superaba el primero, iba al segundo, y ya si superaba el segundo, después iba a la escuela judicial, creo que fuimos, y ya era juez de lo mercantil. Para mí que fueron difíciles los exámenes, pero no había que estudiar. Ahí entramos muchos. Entramos muchos y algunos ya están de magistrados del Tribunal Supremo y otros están de magistrados de audiencias, como estoy yo, y otros están en jugador mercantil. Cada uno tiene su sitio, el que tiene. Bueno, es que hay pruebas y pruebas, ¿eh? Hay pruebas y pruebas. Hombre, si a ustedes le hacen unas pruebas selectivas, unas pruebas tal, y les dejan los libros, los códigos, pues será una cosa. Pero si de pronto dicen que ustedes tienen que estudiarse un temario de 100 temas y exponer un examen oral, porque puede ser, porque eso es lo que hacen ahora los jueces que quieren acceder a especialistas de lo mercantil en la actualidad, pues eso ya son otros cantares, porque ya ponerse a estudiar codos ya es distinto. Pero yo veo la humillación, como ya les he dicho antes, en someter a gente que ya tiene la experiencia en formación, que puede acreditar formación continuada durante los últimos 3 lustros, durante los últimos 15 años. Ustedes pueden traer, muchísimos de ustedes, una formación continuada y actualizada. Mira, estos señores y estas señoras tienen que estar excluidos por ley, una ley orgánica, ahí, tienen que estar excluidos de cualquier tipo de examencito puesto, pues no se sabe qué, a someter a ver si sus opiniones jurídicas son o no son, porque todo después es muy subjetivo, las que coinciden con el tribunal calificador, que nunca se sabe bien de dónde viene, ni lo que pretende, porque tampoco dejemos de lado, bueno, el administrador concursal ocupa una función muy importante en la tramitación del procedimiento, y hay procedimientos que involucran a empresas muy importantes, están las chiquititas, pero también están las grandes, también están. Quiero decir, ahí hay un tema de poder, de control, bueno, ya saben ustedes, esto es de la historia de la humanidad de toda la vida, ¿no? La gente más afín a una facción, a una historia o a otra, eso siempre existe. Quizás las pruebas, en teoría, si son asépticas y están bien hechas, no tendría que haber ningún problema. Pero ya sabemos lo que son las pruebas y los exámenes, ¿no? Entonces... Bueno, ahora vamos a hablar de lo que aquí interesa de verdad. Es un y poco... siento, Alfonso, que me dijiste, nos va a dar la tarde. Alfonso me dijo, un amigo, me dijo, a ver, Paco, esta noche bajar un poco, que esta mañana ya nos hemos ido preocupados. no, decirnos algo. Lo que sí quiero decir,
y te lo digo, Álvaro, estas cosas de formación tenéis que dar un título que ponga formación en experto de todo esto. Sí, sí, porque estamos hablando de esto. Entonces, oye, pues tú ya el año que viene ya tienes 10 horas o 15 horas y la certificación que deis pone 10 horas en formación para administración concursal y expertos, experto en tal y experto en tal, y en valoración. Y metéis una ponencia y ya vais andando el camino, Esa es una idea que yo os propongo que hagáis para sucesivas ocasiones. Bueno, vamos a tratar un poco el tema de la retribución. Ya ha hablado antes Andrés, ha dado pincelada de la retribución del del anteproyecto, sobre todo ha dado pinceladas malas. Hombre, también tiene algo bueno el anteproyecto sobre la retribución de la administración concursal. La retribución es uno de los mandatos de la directiva. La directiva establece que los Estados miembros garantizarán que los administradores concursales cobren una retribución acorde con la eficiencia del procedimiento. O sea, que eso requiere, para que alguien sea eficiente, pues tiene que cobrar en consonancia con el trabajo que realiza. Y esa retribución hasta ahora no estaba garantizada en la inmensa mayoría de los procedimientos. Ahora, por lo menos, parece que algo se soluciona con la regulación que se hace en el anteproyecto en relación con los créditos contra la masa de la administración concursal y de los créditos imprescindibles, ¿no, Andrés? Sí, bueno, es que no todos son malas noticias, no son suficientes buenas noticias, pero en la nueva regulación, si es que algún día esto llega al boletín, del 252 de la ley concursal, los llamados créditos imprescindibles para la liquidación, una vez comunicada la insuficiencia de masa, pues se plantea que hay, dice la ley, o dirá la ley, en todo caso, o sea, presunción iure de iure, serán créditos imprescindibles, o sea, serán abonados de manera prededucible a su vencimiento los créditos salariales de aquellos trabajadores que siguen actuando en beneficio de la compañía una vez abierta la liquidación, los créditos de la administración concursal de los 12 primeros meses desde la declaración del concurso, así como los créditos de aquellos arrendamientos de las rentas para la conservación de la masa activa del concurso. Claro, ese 250.2, en cuanto a esos créditos de la administración concursal, a esos honorarios de la administración concursal, es algo positivo, como decir, oiga, mire, en todo caso, positivo, pero no del todo, porque voy a decir, pues, en todo caso, estos honorarios de la administración concursal, comunicada la insuficiencia de masa, no tienen que pasar por el filtro de la autorización. Esto es, esos créditos al vencimiento son prededucibles una vez comunicada la insuficiencia de masa y no tienen que pasar por el sistema de autorización que la sentencia del Supremo de 8 de junio de 2016 dijo, oiga, mire, cualquier crédito que tenga que ser considerado tiene que ser el sistema de autorización con el traslado de los personados y con la especificación de cuáles son los créditos y en qué caso son deducibles y, por lo tanto, pagaderos. Bueno, esto es una señal positiva porque se dice, oiga, hay comunicada, eso sí, estamos en el supuesto de comunicación de la insuficiencia de masa y solo para ese caso. En ese supuesto, pues parece que no hay que estos créditos, sí los restantes, otros créditos sí que tienen que ser sometidos al régimen de autorización. Parece que se cobran. ¿Es positivo? Sí. Es positivo porque normalmente la comunicación por la insuficiencia de masa será casi simultánea a la declaración del concurso en muchas ocasiones, o no muy postergada después de la declaración del concurso, con lo cual parece que se garantiza el honorario de la administración concursal en ese escenario que, por otra parte, cada vez es más común. ¿Pero qué pasa? En los otros supuestos donde la comunicación por insuficiencia de masa y, por lo tanto, ese sistema de créditos imprescindibles para liquidación ha pasado después de los 12 meses con posterioridad de declaración de concurso, porque puede ocurrir. No es tan infrecuente que las fases de común, etcétera, duran lo que duran. ¿Qué pasa con esos créditos? Parecería que una vez que ha habido 12 meses de posible exigibilidad del crédito en la fase común, ¿qué pasa con esos? Ya no son... O sea, el administrador concursal que comunica la insuficiencia de masa ha pasado 12 meses de declaración de concurso, ya no tiene derecho a percibir nada, porque esa es la consecuencia literal de la ley de ese 252 se va al BOE. Entonces,
Es una buena noticia, pero no es tan buena noticia. Yo creo que habrá que interpretar, a lo mejor habría que modificar, si realmente se pudiera modificar, y creo que algunas asociaciones de administradores concursales han hecho alegaciones en ese sentido, que habría que interpretar o habría que matizar ese precepto, salvo los supuestos en que hubiera necesidad de otros créditos para liquidación, que no habría ningún problema en someterlos al régimen de autorización. Quiero decir, que sería la manera de garantizar siempre 12 meses de honorarios de la administración concursal, en este supuesto, salvo en el caso de que, siendo más allá de 12 meses lo que dura la liquidación por insuficiencia de masa, hubiera que autorizar otras actuaciones de la administración concursal. Y creo que sería la interpretación correcta, la que a lo mejor tenemos que hacer los jueces, si es que esto llega al Boletín Oficial del Estado, una interpretación correctora del sistema. Porque si no se puede dar esa noticia positiva, como dice Pedro, que es esos 150.2, pero que al final el efecto sea también, o pueda ser en algunos casos, un efecto negativo. Entonces, estamos ahí. Desde luego, creo que la propia concepción de ese artículo, porque se ha planteado desde el primer momento si es un artículo que establece un sistema de números clausus o de números apertus. Sí, quiere decir que solo son los créditos imprescindibles para la liquidación estos tres. Hombre, parece que la propia edición de el en todo caso, o sea, hay que entender lo que es una situación simplemente de ejemplo, de números apertus, que puede haber otros créditos imprescindibles para la liquidación, en ese caso, en la comunicación por insuficiencia de masa, que tengan que ser sometidos al régimen de autorización, del anterior 188 de la ley concursal, ¿no? Bueno, pues creo que eso es lo que hay que tratar. Esa es una noticia positiva. Dentro de la noticia no tan positiva que antes anunciaba Pedro o comentaba Pedro de esa línea interpretativa del Tribunal Supremo de la disposición transitoria tercera, ley 25/2015, que para mí es un auténtico jarro de agua fría. Sí. Un auténtico jarro de agua fría porque pues, tampoco lo entiendo. Primero, no entiendo que el Tribunal Supremo haya tenido que forzar los términos y crear un concepto que en derecho, eso de la retroactividad impropia o atenuada, yo llevo media vida estudiando derecho, no la conocía. No sé si tú, Paco, conocías el tema. La retroactividad impropia, porque las cosas es como la virginidad, ¿no? O se tiene o se tiene. O el embarazo, ¿no? Es que estoy medio embarazado. Pues no, pues o es retroactivo o no es retroactiva la situación, ¿no? Entonces, y aparte que el tema de esa que yo no sé, me gustaría conocer también vuestra opinión, la de alguno que está aquí en la platea, yo no sé hasta qué punto esa línea interpretativa del Tribunal Supremo de decir que todos aquellos concursos bajo la entrada en vigor de la Ley 2015, que son todos los que al día siguiente de la publicación tengan que la limitación de los 12 meses de honorarios en la fase de liquidación, aplicándose por lo tanto la disposición transitoria tercera de esa ley, ¿qué pasa con los honorarios ya devengados? Porque el Supremo lo resuelve. ¿Qué pasa con los honorarios que, al amparo de la interpretación que hacíamos y que yo en alguna ocasión he dictado resoluciones convalidando esa interpretación? O sea, no es que los administradores concursales lo hayan hecho liquidadores por su cuenta y riesgo, es que yo les he autorizado en resolución que interpretaba principios generales de derecho, el artículo 9.3 de la Constitución, el principio de seguridad jurídica y el principio del 2.3 de la irretroactividad de las normas no favorables o que afecten a derechos adquiridos. Pues, ¿qué pasa con esas liquidaciones, con esos honorarios percibidos, al amparo incluso de resoluciones? Eso está claro, ¿no? Bueno, Hombre, yo lo veo claro. yo no lo veo tan claro. Hombre, Yo he si entendido que es un derecho consolidado de momento que nadie ha contrariado, que hayan venido cobrándose, informándose en los caso de que han correspondientes sido informes trimestrales. impugnadas las soluciones por la agencia tributaria, por la tesorería. bueno, pero resueltas por una sentencia o una resolución no. con autoridad de cosa juzgada. Eso no se puede tocar. Sin estar con cosa jugada porque no son resoluciones firmes. ¿Eh? Sin resoluciones firmes. Yo no lo sé. Ah, sin resolución. Bueno, serán firmes ya, ¿no? ¿O no? Bueno, yo lo digo, yo Entonces, las que he resuelto, por lo menos, generalmente están atacando los vencimientos posteriores a los trimestrales que anteriormente han consentido. O sea, si los que han consentido ya,
Han dicho, he cobrado tanto y tal, eso lo han consentido y después llega la sentencia del Supremo. Los posteriores Y no, son los que incluso, están pero no, atacando. yo planteo incluso otro problema. En este limbo, habiendo una resolución judicial que les habilita y que les ha venido consentido, y existiendo una resolución del Tribunal Supremo que tienen que hacer los liquidadores, quieto parado, o pedir al juzgado de turno que dicte una resolución en un sentido o en otro, o que les habilite o que les marque un momento temporal. Esa sentencia del Supremo no crea jurisprudencia todavía, ¿no? ¿Eh? Hay Creo una que es de sentencia, pleno, ¿no? ¿no? Es de pleno. Es de me pleno. parece. ¿Es de pleno? Es de pleno. Sí, que la jurisprudencia, sí. Vale, vale. Sí, pero esa retroactividad, como tú dices, peculiar, que se dice ahí, claro, es como cambiar las normas del juego, las reglas del juego a mitad de la partida, ¿no? Porque ahí ya ha habido unos honorarios, unos trabajos ya verificados, con unas expectativas legales. Se han venido cobrando y nadie ha dicho nada. Claro, Eso es lo que yo claro. entiendo. Se ha ido cobrando, nadie ha dicho nada. Y por No, eso no, pero es que precisamente entiendo que el eso Supremo, es un hecho Supremo consolidado. habla precisamente que ahí está la gracia, no habla de derechos, sino de expectativa de derechos. Dice el Supremo que no se ha generado un derecho, sino Hombre, una si se ha expectativa. cobrado ya no es expectativa. No, si hablo para el futuro. Ah. Hablo de la expectativa de derecho. Hombre, claro, todos tenemos expectativas en la vida, pero... Bueno, hablando un poco del Supremo y cogiendo un poco el hilo de lo que habló antes Andrés, lo que me llama la atención también de esa nueva regulación de los créditos imprescindibles es que va un poco en contra de la jurisprudencia del Supremo en el sentido que solamente son créditos imprescindibles los vencidos después de la comunicación de insuficiencia. Ahora son créditos imprescindibles tanto los vencidos antes o después de insuficiencia, que sean estos de los que dicen aquí, más otros que puedan ser. O sea que la norma cambia o va en contra de la jurisprudencia suprema, cambia la normativa en relación a cuáles son los créditos imprescindibles. Pueden ser créditos anteriores a la comunicación insuficiente, como son los créditos de la fase común del concurso, aunque no se haya hecho la comunicación de insuficiencia. O sea que, por lo menos ahí, claro, lo que pasa es que los que no son, claro, estoy de acuerdo que es una lista abierta, por en todo caso, los que no están incluidos en esa lista abierta sí tendrán que justificarse que son imprescindibles como se ha hecho hasta ahora. Otra cosa de lo del régimen de autorización. Vale, el régimen de autorización lo dijo el Supremo en esas sentencias, pero no ha sido recogido en ninguna norma. No ha sido recogido en ninguna norma que haya que autorizar. Pero todos hemos ido aplicándola. Yo sí, pero yo siempre he entendido que si nadie contraria que alguien cobre sus honorarios como crédito imprescindible, en realidad está, se puede decir, autorizado tácitamente. O sea, no es una obligación. Bueno, pero ahí sí que, sí, está claro que es una interpretación del Supremo. Ponle el adjetivo que quieras, pero la interpretación que sí crea jurisprudencia, porque ha sido recogida en varias resoluciones, pero de una manera constante, uniforme y reiterada, y por lo tanto, yo por lo menos he entendido que me tenía que Sí, yo digo que si a mí no me pide nadie que yo utilice el cobro de un crédito, ese cobro del crédito se ha hecho, se ha recogido todos los informes trimestrales, nadie ha dicho nada. Y bajo la responsabilidad del administrador concursado, del liquidador. Claro, ¿me entiendo? Si eso es así. Es lo que tiene que hacer, claro. Bueno, y después, claro, lo que ha dicho también Andrés, es que hay también una cantidad de circunstancias negativas en la retribución que es impresionante, porque, y que por eso también quiero hablar con Paco, se limitan, se puede decir, las fases del concurso bajo la pena que si te pasas te quitamos hasta un 50% de retribución. Pues es que la dilación en los procedimientos parece que son culpa de la pero claro, pero si sabemos cómo son para los juzgados, ¿no? Pero en la fase común y la fase convenio cabe que tú pruebes que no tienes la culpa, pero la de liquidación no. La liquidación te cascan de todas. Sí, automáticamente. La liquidación no hay prueba en contrario, que es lo grave. Bueno, quizás en liquidación es que ya todo como más, ya está todo, ya no hay que discutir tanta cosa como antes, ¿no? En la liquidación, pues ya está el plan, ya está, ¡pam!, y ya es liquidar. Bueno, a lo mejor ahí podría tener una justificación de fondo. Hombre, problemas en la liquidación se pueden plantear en la práctica todos los que quieras. Pero bueno, yo tampoco veo que... No lo veo, no, que dependa de la duración. La liquidación quizás como una especie de espada de Damocles ahí puesta, esperando... La liquidación quizás es la fase que entiendo yo que es casi más susceptible de durar más. Porque la fase común y salvo la fase convenio sí tiene unos plazos más... Pero aquí el legislador lo que quiere es una liquidación a toda costa cuanto antes. Y ya no es tanto, es como cuando a los jueces nos ponen que tenemos que tener unos módulos de sentencias. Pues da igual que la sentencia tenga 15 que 20, lo que quieren es número de sentencias. Y aquí lo que el legislador quiere es liquidación y concurso fuera. Liquidación y concurso fuera. Bueno,
Pero es que la liquidación es quizá la parte de las más importantes dentro del procedimiento concursal, porque es el momento en el que hay que obtener el dinero, el efectivo, para pagar los créditos. Cuanto más obtenga, más se satisface a los acreedores, ¿verdad? Entonces, no es tampoco una cosa intrascendente cómo se efectúa la liquidación y cómo se hace la liquidación. Entonces, claro, el apresurar o meter algún tipo de presión al administrador concursal tocándole el bolsillo, pues a mí en principio tampoco me parece el estímulo, ¿no? Sería mejor otro tipo de estímulo, en vez de el palo, pues el premio, ¿no? Sí, después hay... Esto que tú has dicho antes de la directiva del resultado eficiente Sí. de los concursos. ¿Cómo se valora la eficiencia? Bueno, ¿Qué es la eficiencia? Está metido en la ley, ¿no? Sí, la ley habla de las reglas de la eficiencia dentro Sí, de los baremos que se utilizan para regular la retribución de la administración concursal. Claro, y en la regla de la eficiencia pues meten también otra cosa difusa, porque mientras lo que es el cascarle, quitarle el 50%, dice claramente hasta el 50%. Pues aquí mete incentivos, pero que no dice ni cuáles son esos incentivos, ni cómo se calcula, ni nada. Claro, lo que es recortar sí lo cuantifica. Se remitirían esos incentivos también al reglamento. O sea, que había... reglamentario, pero que son evidentemente muy complicados de objetivar. Claro. Muy complicados de objetivar, parece que se quiere en función del resultado. Sí, pero que lo Lo mismo que rebaja un tanto por ciento, también puede incentivar un tanto por ciento. Claro, siempre es que la eficiencia parece que se regula como ineficiencia, ¿no? Más desde el punto de vista negativo, ¿no? Pero claro, los incentivos hay que objetivar. ¿Qué capacidad tiene usted de recuperación de activos? ¿En cuánto ha vendido esto en relación con lo que se podía vender? Pero ¿quién dice lo que se podía vender? Porque eso es un parámetro. Es que el precio de mercado o el precio de liquidación de los bienes es muy coyuntural. Yo me imagino que el administrador concursal siempre vende en las mejores condiciones que se puede en ese momento. Oye, que estos 10 meses antes podía tener otro valor, o 10 meses después se podía haber tenido otra cantidad, eso no debería de tenerse en cuenta. Esto yo creo que sería objeto de otro debate, imagino que habrá, no sé, alguna mesa de liquidación, pero yo creo que la liquidación, a lo mejor ya de una vez habría que profesionalizarla, y no sé si externalizarla, lo que digo es un disparate, pero oiga, mire, hay un montón de cosas que los administradores concursales pues no están para vender ni naves, ni para... ¿Por qué no? Bueno, pero ya se buscan ellos. No, ya, pero ya se buscan ellos, pero como se buscan, y estamos en el problema, que si aparecen las entidades especializadas, o no aparecen las entidades especializadas, y quiénes son las entidades especializadas, y por qué no se homologan las entidades especializadas, y tenemos otra historia también, que el esto refundido y el anteproyecto de reforma concursal, pues, bueno, no es que pase de puntillas, prácticamente el efecto último de la reforma concursal es que desaparecerían las entidades especializadas por la liquidación. Pasa a residenciarse en las plataformas, ¿no? En el Amazon, Amazon concursal, que se va a crear, un Amazon concursal, o saldos áreas, ¿no? Sí, pero eso como lo de los formularios que decía Pedro, si eso va a ser volverse loco, un acreedor que tenga que acudir ahí a rellenar un formulario, que no será fácil, que después eso No, pero es el camino de si nunca. se trata de que todo vaya un laissez-faire, laissez-passer, todo rápido y que se queden los pelos en la gatera, que se queden y fuera, y nos quitemos el lío, se trata de eso. Sí, ahora lo que sí también establece la ley es algunos, se puede decir, más que requisitos, unos condicionantes nuevos de nombramiento, porque si bien dice que, claro, que se establece un turno rotatorio, sí ya establece, en cuanto a los nombramientos, que para los concursos de mayor complejidad, que no sabemos cuáles son, sí, pues Pero los requisitos van a ser abiertos. Sí, dice que, pues, aparte de que se debe tener en cuenta la idoneidad, los conocimientos para el caso concreto y tal, pues ya también exigen al administrador concursal que al momento de aceptar, pues manifieste, claro, porque Sí. no puede aceptar si ya tiene por ahí muchos Sí, en trámite. no, pero tampoco dice que manifieste los concursos que tiene. 20, que no creo que no puede Sí, ser. los concursos que tiene, pero otra sombra de sospecha. Oiga, mire, usted, si ya está por ahí, pues, si es por turno, es por turno, ¿no? Si es por turno, es por turno. Y los elementos que se establecen, de verdad es que, otra vez, los concursos de mayor complejidad, pues no sé qué reglamento los va a aportar. Es que es un contenido que no puede estar en un reglamento, es un contenido que tiene que estar en la ley, no puede dilatar a un reglamento para determinar cuáles son los concursos de mayor o menor complejidad. Es que de esos manos del reglamento es un peligro. Lo único siempre. que dice la ley, eso sí que hay que saber inglés, ¿eh?
en los concursos transfronterizos. Sí, por lo menos en inglés o el idioma que sea del país concreto. Aquí lo más normal que sería francés. Concursos transfronterizos, dice concursos Sí, transfronterizos. sí. Sí, esta vez algún tipo de requisito ya de idoneidad, conocimiento del idioma que se trate y si no, por lo menos el inglés. Yo creo que, por ejemplo, esos concursos transfronterizos, siempre que se trate de una empresa ya de cierta entidad, sí serían los que, en teoría, pueden ser considerados como mayor complejidad. Siempre tiene una complejidad. Sí, pero la complejidad por los transfronterizos, pero Claro, a lo mejor es una chorrada de concurso. Sí, sí, pero ya eso Creo tiene... que lo que tiene es un piso en Alemania y ya es transfronterizo. Sí, también establece el anteproyecto, pues mete dentro de lo que son los deberes del administrador concursal algo que ya se entiende que el administrador concursal tiene de por sí, que es la imparcialidad y la independencia respecto del deudor y los acreedores. Eso también crea una sombra, de que siempre hay detrás la sombra, de que el administrador concursal se conchaba por ahí con todo el que pilla, y claro, que tiene que poner algo que ya va de por sí, que el administrador concursal ya de por sí, en su labor, en su condición, pues tiene que tener la independencia y la imparcialidad. Pero ahora ya también te lo pone la ley como deber de mantener la independencia y la imparcialidad, tanto respecto con el deudor como respecto de los acreedores, etcétera. Sí, hay una de las cosas ahí que yo no sé si ha pasado muy advertida o se ha enfatizado mucho, que es el tema prácticamente de la desaparición del auxiliar delegado. Porque el auxiliar delegado ahora en la reforma concursal pasa a ser únicamente un supuesto en el que se ha a petición del administrador concursal. El administrador concursal, el auxiliar delegado de oficio, que podía el juez nombrar, desaparece porque se suprimen los preceptos y solo se deja para el caso de que el administrador concursal entienda que es necesario un auxiliar delegado, con lo cual es absurdo. Porque lo normal, en una estructura como la que estamos ahora, es que nadie pida que le nombre un auxiliar delegado cuando tiene sus propios despachos profesionales. Entonces, no sé, el tema del auxiliar delegado, que es otra idea más de ir restringiendo un poco el ámbito de actuación, que en definitiva la retribución era a cargo del administrador concursal, pero a veces a mí me ha servido, mi experiencia en concursos de gran tamaño, porque yo sí creo en el tamaño en los concursos de gran tamaño me ha servido para hacer yo lo que no estaba hecho en la propia estructura de la administración concursal. O sea, mire, quiero este perfil y quiero este perfil y lo voy a combinar. A lo mejor era insuficiente buscando o pensando que ya las estructuras de los profesionales ahora son amplias y todos tenéis pues ya todo tipo de apoyo, ¿no? Económico, jurídico, de lo que fuere, ¿no? Pero prácticamente el auxiliar delegado es una figura que pasa, yo creo, a mejor vida con la reforma concursal. Y de hecho, pues... Hombre, quizá cuando el legislador ahora mete eso de la independencia, la imparcialidad y demás, también es para distinguir o para incidir un poco en ese carácter más autónomo del administrador concursal, porque, por ejemplo, el experto en reestructuración, que interviene en una fase previa, pues sí que en la exposición de motivos se habla que parece como un mediador, utiliza la palabra mediador, que habla con uno y habla con otro, intentando que lleguen a un tipo de acuerdo para el plan de reestructuración y demás, ¿no? Y parece como que el experto en reestructuración, pues a lo mejor no tiene esos deberes, ¿verdad? El administrador concursal pues lo establece expresamente de un modo innecesario, porque ya se da por hecho, que es así, porque el cumplimiento de los deberes que tiene no puede favorecer, estaría cometiendo una irregularidad si así lo hiciera. Puede ser que tenga razón. Lo que pasa es que, fíjate, la propia figura del experto en reestructuración, esta es otra papeleta, ¿no? Porque eso está indeterminado. Dice que el experto en reestructuración es el que tenga experiencia en reestructuración. Para empezar, no sé quién tiene experiencia en algo que no existía. Bueno, yo ya te digo una cosa. No existía, ¿no? Por la reestructuración. Yo ya he hablado nueva. Yo ya he hablado con mucha gente que dice Entonces, que son expertos en reestructuración, ¿eh? Sí, bueno, ya, yo también soy experto en... O sea, que en ya hay el por arte ahí de Puchar, hay muchos expertos ya. No, pero experto es que dice, si la reestructuración es algo nuevo que refunde lo que eran los acuerdos de refinanciación y Los acuerdos extrajudiciales de pago, pues digamos usted que es el que tenga experiencia en esto. Entonces, ahí ya estamos en otra historia. Espero que el reglamento diga lo que es, porque parece que es otra figura. Parece que es otra figura diferente, que sea más económica o más, no sé, ducha en la cuestión de buscar, pues eso, acuerdos en definitiva de refinanciación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Utilizando la terminología o la nomenclatura contemporánea, pues vamos a ver qué pasa. Desde luego, el que tú decías antes, Paco, el experto ese de los prepacks,
en recibir las ofertas para la mentoría productiva, Establecimientos, unidades, Ese- empresas. Claro. ese parece que es cualquiera. Ese puede ser cualquiera porque, en definitiva, puede ser además de administrador concursal o experto en reestructuración, cualquiera, porque como lo único que va a hacer es recibir las ofertas, Decir la oferta. sí solo, porque se ha recogido un pre-pack atenuado, Impresionante. Sí, porque el un protocolo, pre-pack de segunda. el protocolo famoso de Barcelona sí establecía muchas más Sí, cosas claro, que, pero es que que esto tenía no. que hacer el Claro, experto, pero claro, ahora prácticamente lo único que esto utiliza dice en recibir ofertas. Claro, sí, sí, sí. El buzón Sí, recibir oferta. de la recepción de las ofertas y todas las competencias que tú has dicho antes, muy bien Paco, que tiene el experto en reestructuración, parece que este no las tiene. Eso de, No, este que es una de cosa como muy... intervenir, no tendría este es una función proactiva. Un súper especialista. Es una de las figuras más súper especializadas del anteproyecto. Especializado, experto, experto. Que además en la directiva no se habla nunca de... yo creo que no se utiliza la palabra experto, ¿no? Siempre se habla de administrador y demás. Lo que pasa es que el legislador español, para que no confundir, utiliza el nombre de experto. Pero claro, también están los expertos independientes de toda la vida. Es que hay muchos expertos. Es que claro, ya con tanto experto hay que llevar un índice de expertos. Somos todos muy expertos. ¿Eh? Bueno, aunque hemos empezado un poco más tarde, estamos en la hora, pero en todo caso, pues, estamos en la hora, pero no en la hora. Y como ahora, pues no sé si alguien quiere, porque aquí me han dado esto para que yo vea si alguien pregunta, pero yo creo que la única pregunta que yo he visto aquí es algo que ya hemos hablado, que es sobre si el turno rotatorio, la idoneidad para algún caso concreto, sobre el nombramiento del administrador concursal. No sé si hay alguna cuestión más por los asistentes o dentro de lo que es el mundo virtual, que me llegan aquí las cuestiones por la tablet. No sé si alguien quiere comentar algo para seguir debatiendo sobre esto o sin más, pues le doy la palabra, en ese caso, para hacer una recapitulación final a mis compañeros sobre lo que quieren que sea el estatuto, más que sobre lo que va a ser. No sé si alguien quiere preguntar algo, alguna cuestión. Bueno, yo voy a decir a modo de conclusión, y dejo la última palabra a Andrés. Yo creo que ustedes como administradores concursales, si en todo este tiempo se han caracterizado, entre otras cosas, por una en particular, es por su capacidad de adaptación al cambio, ¿no? a lo que sucede. Y yo creo que ustedes ahora tienen que dar un giro. Si quieren seguir haciendo una labor relacionada con los procedimientos concursales y tienen que especializarse de algún modo en estos expertos. Tendrá que haber, claro, pues ustedes serán administradores concursales, pero a lo mejor también tienen que hacerse expertos. ¿Cómo se hace uno experto? Claro, pues no sé si CEAC tiene cursos de expertos o CCC, ¿no? pero ya daba la idea de algún tipo de certificación, de actividad específicamente dirigida, porque hay un refrán muy español que dice que el que da primero da dos veces. Si cuando llegue el momento, por algún avatar, los que ya tengan algún tipo de formación específica en experto, tienen como cuando entras en las discotecas y está en la cola con mogollón de gente y tú llevas tu tarjetita, ¿no? de que tú ya eres cliente. Pues a lo mejor ustedes acortan el camino de algún modo. Pues ustedes tienen que reciclarse ahora un poquito, es mi opinión. ¿Van a seguir haciendo lo mismo? A lo mejor tienen que hacer alguna cosita o estudiar, pero eso no les afecta. Si ustedes son trabajadores por naturaleza, les da igual. Lo que es importante es que en su tarjeta de presentación, cuando ustedes van al juez de lo mercantil o cuando ustedes van a las empresas y demás, puedan decir, yo tengo esta formación en administrador concursal, he sido designado, pero además tengo una formación de experto en planes de reestructuración, estoy especializado en recibir ofertas, porque tengo 2 o 3 líneas de teléfono y tengo no sé cuántos mails, tengo un portal de transparencia para recibir las ofertas, no hay nadie que reciba las ofertas más rápido que yo en España, y también soy experto en todo lo demás. Y porque claro, aquí somos expertos todos. Entonces, pero que lo trabajen, que los organizadores y formadores le presten un poquito de atención, porque todavía esto está en paños, es posible que salga, pero si sale, el que ya esté posicionado estará mejor que el que no lo esté. Eso es lo que yo quería decir. Sí, Andrea. Yo, para no ser pesimista, porque siempre estamos medio melancólicos y medio tristones, esto acaba, y a qué nos vamos a dedicar, bueno, nosotros sí, nosotros pondremos sentencia de lo que sea de desahucio.
pero que es dedicar todo el mundo profesional, todo el mundo, este mundo concursal, que por otra parte, yo no tengo que hacer aquí demagogia, tiene un nivel técnico pues, altísimo, ¿no? Pues eso ya lo he dicho yo antes, ¿eh? No, pero es que yo estoy haciendo mi demagogia, no la tuya. Tiene un nivel técnico altísimo, ya hablo del nivel técnico. O sea, este tipo de foros y tal, pues, hablas con la gente y muchos saben más que tú. Sí. Yo cuando hablo con profesionales digo, pero es que han visto los problemas de una manera mucho más específica, más precisa que uno mismo, ¿no? Y yo no sería tan pesimista porque al final, y vuelvo a citar a Lampedusa y al gato pardo, ¿no? Dice, bueno, sí. Si uno quiere que todo permanezca, hay que cambiarlo todo, ¿no? Pues al final se van cambiando las cosas, pero no podrá nadie evitar que haya empresas en insolvencia, que haya problemas económicos y que tenga que haber expertos de todo tipo, que se llamen administradores concursales, se llamen expertos en lo que sea. Y creo que a pesar de los esfuerzos que se hacen para ir creando sombras de sospecha, la realidad se va a imponer, y es la profesionalidad. Y creo que vamos a estar ahí, y no va a acabar. Y de hecho, auguro que el procedimiento especial, que es quizá la mayor amenaza que se cierne y que todo el mundo pone como el blanco de la diana, va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso. Entonces, tendrán que volver las aguas al río. Y el famoso reglamento del Estatuto de la Administración Concursal, veremos si sale y veremos cómo sale. Y aunque salga, ya estaremos algunos para intentar corregir o enmendar pues algunos disparates que se puedan cometer. Con lo cual, yo no soy tan pesimista y yo creo que va a haber estas reuniones de TAP por lo menos 15 o 20 años más, ¿no? O 30 o los que correspondan, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a dejar un mínimo mensaje de esperanza. Lo que creo que la gente tiene que ir formándose de manera experta o no experta y seguir adelante porque el trabajo va a haber siempre porque lo ha habido. Muchas gracias. Bueno, pues con esta visión esperanzadora, pues es mejor acabar con una visión esperanzadora que con una pesimista como la de Andrés. Y si no hay nada más, pues con esto concluimos la sesión y que todo lo que venga pues sea mejor que la que hay ahora, aunque sea difícil, ¿no? Pues nada, gracias a todos. Gracias.